Muito boa noite, participantes do Seminário Internacional Permanente Emancipações Latino-Americanas entre Utopias e Distopias. Hoje, dia 16 de dezembro de 2021, nossa terceira e última edição deste ano, deste projeto da pós-graduação em Política Social e Direitos Humanos da Universidade Católica de Pelotas, extremo sul do Brasil, através do seu grupo de pesquisa Emancipação, em associação com a Associação Latino-Americana de Sociologia, ALAS, através especialmente da representação América Central da ALAS, e do grupo de trabalho no Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, da CLACSO, o grupo de trabalho El Istmo Centro-Americano Repensando los Centros, o grupo de trabalho que a Articulação Centro-Americanista, o Istmo, mantém no Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Nessa edição, nessa nossa terceira edição hoje, esse debate que temos promovido nessa aliança de discussões sobre as realidades latino-americanas entre utopias e distopias, nós temos o prazer de ter a presença virtual conosco nesta atividade do Dr. Nayar Castellano Lopes, que conversa conosco hoje nessa dupla condição de conferencista e entrevistado, nessa dinâmica que tentamos imprimir no nosso seminário, sobre migrações. Especificamente, o tema da nossa discussão de hoje é ¿Es México el verdadero muro? Conflictos interestatales sobre as migrações centro-americanas. Então, a discussão tão candente do debate latino-americano atual e há várias décadas, focada especialmente na questão das migrações centro-americanas e nas relações com o Estado mexicano. Antes de fazer a devida apresentação do Dr. Nayar Lopes, a quem agradeço aqui em nome da organização desse projeto, desse seminário, mais uma vez a participação conosco, fazer também algumas breves palavras aqui de saudações, dessa nossa terceira edição do seminário ELAUD, com a representação da coordenação da pós-graduação em Política Social e Direitos Humanos da UCPEL e também da ALAS, aqui na figura do professor Renato da Silva de la Vecchia e a professora Briseida Barrantes Serrano. Então, deixo aqui, por favor, Renato Briseida. Renato, como representante anfitrião da casa, teu boa noite aqui inicial, logo depois a Briseida, e eu já deixo aqui o meu registro na condição de participante da organização desse evento e também em nome do Istmo, da Articulação Centro-Americanista, que fez as pontes para a realização desse projeto. Renato, boa noite, tua saudação aí ao nosso evento, por favor. Não, boa noite, eu nem esperava que eu me chamasse para fazer saudação, não acho nem necessário, porque... mas, basicamente, eu quero agradecer, então, ao Nayar, né, para poder trazer essa discussão. Eu, pessoalmente, me lembro de alguns anos, umas 2 décadas atrás, uma discussão bastante forte que tinha sobre a questão das migrações e da questão do muro, né, que separava Brasil, aliás, México e Estados Unidos. E, bom, de lá para cá, acho que muitas coisas devem ter acontecido. De alguma forma, eu pessoalmente não acompanhei esse debate, essa discussão, né, mas para nós é um elemento importante para entender. Né, a imagem que a gente tem do México é muito vinculada à questão do zapatismo, né, aquele contexto, a questão, né, da violência que existe, né, nas regiões de fronteira, né, mas, né, ter oportunidade de discutir essas questões para nós é muito importante. Muito obrigado, Renato. Lembrar aqui a quem acompanha o evento hoje aqui conosco, mas também para quem vai ter a possibilidade de participar, de ouvir essa atividade, acompanhar esse debate no canal YouTube do Istmo, onde ficará registrada essa atividade, que essa conversa se dá nesses 2 idiomas, português e espanhol,
em parte falamos em português, em parte em espanhol, às vezes misturando os dois, para atender aí a nossa pluralidade, parte da nossa diversidade idiomática latino-americana, aqui com os companheiros de habla hispana. Entonces, Briseida Barrantes, en nombre de ALAS, muchas gracias. Por favor, tu saludo a nuestra actividad. Muchísimas gracias, Alexander. Bueno, hoy culminamos la primera fase de este seminario permanente, Emancipaciones Latinoamericanas entre Utopías y Distopías, que ha sido muy enriquecedor y esperamos complementarlo el próximo año 2022. Hemos tenido una jornada muy enriquecedora y afortunadamente está grabado, que se va a poder utilizar didácticamente. Y queremos agradecer también a toda la universidad que nos ha estado acompañando, a la Universidad Católica de Pelotas, a su coordinador Renato da Silva, a todo el equipo que lo acompaña del posgrado, y especialmente a Alexander, que ha sido también un impulsor de garantizar esto y de visibilizar una parte importante de la región latinoamericana y caribeña, como lo es América Central, o el Istmo Centroamericano, que también es conocido, y ese acercamiento con Brasil tan importante para conocernos aún más. Y hoy tenemos efectivamente a un colega que ha trabajado mucho el tema de las migraciones centroamericanas y que está en el paso, efectivamente, en el medio de la mitad del objetivo final por los cuales las personas quieren ir hasta el norte, ¿verdad? Que es México. Y agradecemos la oportunidad del doctor Nayar López Castellano de compartir ese conocimiento y esa experiencia que ha tenido, porque además ha publicado varios libros al respecto, que yo estoy segura que va a ser de muchísima utilidad para todas las personas del posgrado de la universidad y de América Latina, y en general de todo Brasil. Y este acercamiento pues queremos fortalecerlo cada día más. Muchas gracias realmente por esta oportunidad. Y bueno, no quiero demorar más la intervención del doctor López. Obrigada. Muitíssimas graças, Briseida Barrantes, da direção da Associação Latino-Americana de Sociologia, ALAS, que faz parte das entidades que fazem esse seminário Emancipações Latino-Americanas entre Utopias e Distopias. Também quero, antes de passar a palavra ao colega Nayar Lopes, fazer o registro aqui do apoio para essa edição em específico dos colegas Diego Pereira Viegas e Hermes Dode, e também do companheiro Vilmar Pina, que já esteve nas outras duas edições, apoiando na organização desse seminário, na gestão da organização, e nesta edição em específico do Diego e do Hermes, assim como nas outras duas edições, sempre contamos com o apoio dos colegas do Grupo Emancipação, da UCPEL, para a realização dessa atividade. Muito bem, então, para passar em seguida a palavra para o Dr. Nayar Lopes, deixo aqui o registro, né, da sua breve biografia, um breve currículo do trabalho do Nayar, cientista político e latino-americanista, doutor em ciência política, professor e coordenador do Centro de Estudos Latino-Americanos da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM. É coordenador, juntamente com Nestor Pan, do grupo de trabalho da Claxo, Marxismos e Resistências do Sul Global. E é também diretor da Caricen, a revista de análise e de debate sobre o Caribe e América Central. Autor de vários livros, como nos lembrou a companheira Briseida, sobre temas de migrações e outros debates importantes sobre a América Latina. A gente destacou aqui alguns dos seus mais recentes títulos: Nicaragua, Avatares de una Democracia Pactada, Del Plan Puebla-Panamá al Proyecto Mesoamérica, un espejo de la globalización neoliberal, Izquierda y neoliberalismo de México a Brasil, Democracia y Política en la Centroamérica del siglo XXI y Processos Migratórios em la Centroamérica del siglo XXI. Esses são alguns dos trabalhos do Dr. Nayar Lopes, que hoje participa aqui conosco. Quem nos acompanha no Seminário Elaud já sabe que a primeira etapa do diálogo é uma intervenção, uma fala de uns 20 minutos do nosso convidado,
e na sequência a gente tenta imprimir um ritmo mais dialogado, mais estilo entrevista. Então, desde logo, aos participantes, convido aí para colocarem, pensarem comentários e questões, tanto no microfone como no chat aqui da nossa reunião virtual. Doctor Nayar López, muy buenas noches, muy buenas tardes en México todavía. Muchas gracias otra vez. Con usted la palabra. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Que me parece muy importante, además de todo, destacar el trabajo del grupo de OISMO de América Central, que yo ya lo había ubicado desde hace tiempo, y me parece muy importante esa labor que ustedes realizan. Y lo que destacaba nuestra colega Briseida Barrantes, que esa conexión entre América Central, entre Centroamérica y Brasil, pues es muy importante, ¿no? Considero que la labor que ustedes hacen, pues es importante potenciarla, digamos, en espacios que, como todos sabemos que trabajamos en Centroamérica, en términos académicos, temáticos, pues hace falta todavía que hagamos una labor más intensa y más con mucha tenacidad como ha sido, porque sigue siendo una región que finalmente queda relegada en cierto sentido del interés académico en los estudios, ¿no? Regionales. En una reunión que tuve en la mañana de otro espacio en el que estoy, la Red en Defensa de la Humanidad, yo hacía justo esa crítica, ¿no? Y un llamado, digamos, a que Centroamérica y el Caribe pues tomen la relevancia que tienen, ¿no? Finalmente son espacios muy importantes que hay que estar pendientes, analizarlos, debatir y estar presentes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues agradecer mucho esta invitación para compartir algunos puntos de vista y algunos elementos para el análisis de lo que significa el tema de la migración centroamericana y el papel que México desempeña en este escenario, que es un papel, yo diría que central, porque finalmente pues estamos en el medio, ¿no? De alguna forma, pero también México es un país altamente expulsor de ciudadanos, ¿no? Nada más ubicar, por ejemplo, que en esos 20 años se han ido alrededor de 10 millones de mexicanos. Del 2001 al 2006 fue 1 millón al año, ¿no? 1 millón de mexicanos se fue a Estados Unidos al año. Y esto no ha parado, obviamente. Entonces, también somos un país expulsor de población, porque a pesar de las riquezas naturales que pueda tener este país, a pesar de las capacidades de la infraestructura, pues el capitalismo no perdona y estamos en esa lógica en un país con profundas desigualdades sociales, ¿no? Muy parecidas, igual de duras y severas como las que viven los países centroamericanos, sobre todo el Triángulo Norte. Compartimos esa misma realidad, ¿no? En ese sentido. Entonces, la experiencia migratoria, pues tenemos, digamos, ese doble papel, lo que México vive por sí mismo y lo que México vive con respecto a la región centroamericana. Y otras nacionalidades que utilizan, por llamarlo así, la misma ruta migratoria que los centroamericanos, ¿no? Bien haitianos, por ejemplo, cubanos en su caso, y también africanos, ¿no? Entonces México se convierte en este sentido en un espacio importante de analizar. Entonces, si me permiten, yo le voy a compartir una presentación que preparé para el día de hoy. No sé, ¿se ve completo? Es que me queda la duda porque... Se ve no con... Ahora sí. ¿Sí? Perfecto. Okay. Bueno, es que en este formato de Google yo ya no veo a nadie más que veo mi presentación. Entonces, bueno, en la lógica de la cámara. Pues bueno, yo preparé este material para dar en esta intervención inicial, aportar algunos elementos, ¿no? Partiendo de lo que decía un poco con respecto al caso mexicano, el capitalismo, ¿no? Sobre todo en su sistema, en su versión neoliberal, pues profundiza las desigualdades sociales, la pobreza, la desigualdad en general, digamos, ¿no? Entender obviamente que partimos de que Centroamérica es una región intervenida y sometida históricamente por Estados Unidos, ¿no? Podemos ver la larga lista de invasiones y ocupaciones que Estados Unidos ha hecho de los países centroamericanos, ¿no? En todos, ninguno se ha salvado. En su momento
Pareciera que Costa Rica no comparte esto, pero también Costa Rica, si no le preguntamos a la United Fruit Company, ¿no?, lo que significó para Costa Rica en su momento. Históricamente también oligarquías aliadas a Estados Unidos que sostienen este sistema, y una política secuestrada en general por las élites, ¿no? Guerras y conflictos que marcan la historia política centroamericana, la guerra de la década de los 80 del siglo pasado, que dejó como saldo más de 500,000 de muertos, millones de desplazados, ¿no? Y obviamente que las causas sociales que originaron esos conflictos, que en sí era un sector de la sociedad que buscaba una alternativa por la vía armada, las condiciones sociales quedaron igual y en algunas ocasiones peor, ¿no? Y por eso un poco entender que son viejos problemas y nuevas migraciones, nuevas no por hablar de las de este año, sino es una migración histórica de las últimas décadas. Entender también el tema de la violencia multidimensional, que es fundamental para ubicar la migración reciente, ¿no?, la migración contemporánea en el caso centroamericano, y sobre todo el elemento, digamos, de una juventud sin opciones educativas ni laborales, que es buena parte de la que está también migrando, ¿no?, que es una situación que obviamente empeora todo el contexto social, ¿no?, y profundiza una crisis societal que vive la región, en el sentido de que la juventud es la que también se está yendo, ¿no? Entonces, bueno, de una manera muy rápida, esta frase que Fidel Castro pronunció en el discurso de Río de Janeiro, en la cumbre de Río en 1992, que es un discurso que uno le va extrayendo tantos elementos tan importantes y tan vigentes, desgraciadamente, que sintetizan en cierto sentido lo que es Centroamérica, ¿no?, en esta frase tan corta que está aquí, y ver a la ruta, digamos, que yo comentaba un poco, de lo que ha significado, de lo que ha sido Centroamérica en esta época histórica, digamos, ¿no?, que vivimos. Y bueno, pues aquí están algunos elementos de por medio. El tema de la pobreza sí, es un elemento sustancial, ¿no? Se estiman alrededor de 30 millones de centroamericanos en situación de pobreza, concentrados fundamentalmente en el Triángulo Norte, que es Guatemala, Honduras y El Salvador. Y el caso más extremo, digamos, ¿no?, el caso más profundo con estas problemáticas es el caso de Honduras en particular, ¿no? Hay algunas imágenes, los datos de la región en su conjunto, incluyendo a la República Dominicana, que en realidad a veces pareciera un país centroamericano más, aunque está dividido por un poco de agua, digamos, ¿no?, pero tiene las mismas dinámicas y comparte además elementos de carácter, de mecanismos de integración, ¿no?, con Centroamérica. Por eso está incluida en este esquema. Y aquí vemos un poco las dinámicas de los datos de la pobreza, ¿no?, que hay diferencias entre los países, pero todos tienen algún elemento, como el caso, por ejemplo, de la migración nicaragüense hacia Costa Rica, o la migración que llega también a Panamá de diferentes países, ¿no? El desempleo por la pandemia, que también se agudizó, que ha también hecho más notar, ha generado, digamos, una mayor un papel más central, digamos, de la migración en el ámbito mediático, de alguna manera, porque finalmente la pandemia ha agudizado algunos elementos y algunos procesos sociales que estaban ya presentes en la región. Aquí podemos ver todos los datos en términos de desempleo. El tema de la crisis alimentaria también, que es un elemento sustancial para entender esto, ¿no? Sobre todo pega más en el triángulo del norte. Aquí están los datos para la crisis, para el caso salvadoreño, para el caso hondureño y el guatemalteco, ¿no? Sectores importantes en emergencia alimentaria, ¿no? Ya no es una situación nada más de pobreza, sino de emergencia alimentaria, que es un grado mayor todavía, más profundo de esta situación. El tema de la violencia multidimensional que está presente en la región y que es una buena causa de la mitad más o menos de los migrantes ubican esta causa como la razón por la cual migrar. Aquí hay algunos datos de encabezados de algunos periódicos de fechas recientes, ¿no?, de cómo aumentó además en la pandemia, en lo que va de la pandemia, el tema de la violencia contra las mujeres en particular, ¿no?, que tienen expresión en porcentajes muy concretos, muy, muy graves, obviamente.
El tema también del narcotráfico, que está conectado en las estructuras sociales, especialmente, pero también en el ámbito institucional, ¿no? Ahora con el resultado electoral en Honduras en particular, pues obviamente que una de las causas por las cuales se da este voto por Xiomara Castro, pues tiene que ver con que él se había convertido, digamos, en un narcoestado, ¿no? Básicamente. Y aquí tenemos algunas de las rutas que están establecidas desde la lógica del narcotráfico, y Centroamérica pues es un paso fundamental. Por el 80% más o menos de la droga que llega a Estados Unidos pasa por Centroamérica. Y aquí este tema que yo señalaba del porcentaje de la migración que opinan o que detallan sobre la causa de la violencia, pues vean ustedes, el 50% de los salvadoreños, el 37% de Honduras y el 20% de Guatemala señalan la violencia como la causa de su salida, ¿no? Y entrando ya en qué hace, cuál es el caso, cuál es el papel de México, ¿no? Señalar en primera instancia que México se ha convertido en el nuevo muro, por eso me pareció muy atinado, digamos, el título que ustedes habían determinado para esta sesión, porque en efecto México se ha convertido en un nuevo muro, ¿no? No solamente el muro que está en el norte, que lo vamos a ver hasta el final, pero en un muro de la migración, porque finalmente no es propio nada más de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores, pues México ha asumido como propias las coordenadas de la política migratoria que se imponen en la Casa Blanca, ¿no? O sea, en términos prácticos, digamos. Y el caso actual, paradójico, porque es un gobierno que se reivindica con un grado de soberanía, de política exterior propia, etcétera, pero acaba asumiendo algunos aspectos, o algunos otros dirán muchos, o otros dirán pocos, pero algunos aspectos que finalmente surgen desde la Casa Blanca, ¿no? Y está el tema fundamental, tangible además, de la militarización de la frontera sur y norte, a partir con el papel de la Guardia Nacional, ¿no? Que es una creación, además de este gobierno, la integración de este cuerpo de seguridad conocido como la Guardia Nacional, que en lo personal a mí me recuerda a la Guardia Nacional de los Somoza en Nicaragua. Cuando yo escucho Guardia Nacional, inmediatamente, ¿no? Pienso en esa lógica. Entonces tenemos ya nuestra Guardia Nacional que está desplegada, ustedes ven ahí la cantidad de elementos, 6.464 en la frontera sur y 7.000 en la frontera norte. Es como una extensión de la Border Patrol, ¿no? Finalmente en nuestras fronteras. Y cómo responde el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador al tema migratorio, pues con programas sociales que desde mi punto de vista tienen un corto alcance, porque finalmente no resuelven las causas estructurales del problema, ¿no? O sea, no es, ahorita vamos a ver de qué se tratan estos programas, pero el programa Sembrando Vida y el Sembrando Oportunidades, que además está compartido con ciertos personajes de mala reputación como la USAID en particular, ¿no? Y bueno, señalar que es una pregunta y una visión asistencialista, ¿sí? Se pretende solucionar un problema estructural, unos cuantos dólares no generan equidad ni justicia social, porque pues es ¿no? Y entonces aquí en esta imagen podemos entender un poco la lógica de esta política no derivada desde la lógica de lo que debería ser en México, sino apropiada de Estados Unidos, ¿no? Y es importante ver en ese sentido la ruta que lleva a la creación de la Guardia Nacional, que ha desempeñado este papel, ¿no? En primera instancia, revisar lo que fue la SPAN, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, el plan Iniciativa Mérida, ¿no? Llamado Plan México en alusión al Plan Colombia, ya sabemos qué significa el Plan Colombia, y las consecuencias de este Plan México, ¿no? En buena medida, en esa reunión de amigos que protagonizó, entre otros, estos personajes, estos distinguidos personajes, ¿no? Siendo irónico, George Bush hijo, Vicente Fox, Paul Martin, se entiende, digamos, o se define como SPAN bajo las lógicas, obviamente, de las coordenadas de seguridad y de Estados Unidos, pero México entra en ese rango como un estado más, casi, y entonces se considera una región en su conjunto, pero con parámetros de seguridad, parámetros de militarización, parámetros de combate al narcotráfico, desde la lógica estadounidense, ¿no?
Y esto incluye el tema migratorio, sin duda alguna, ¿no? Por ejemplo, con el caso de la identificación biométrica de los migrantes. Y entonces, bueno, aquí está, para que no se nos olviden sus rostros, aquí está esta imagen. Y entender en ese sentido que después, unos años después, se deriva la iniciativa Mérida, ¿no? El Plan Colombia a la Mexicana, como de alguna manera se le nombraba, que no era un acuerdo compartido, ¿no? Que hubiera surgido de las dos partes como tal, sino pues es una imposición de Estados Unidos que se tradujo en una mayor militarización del México, en ese escenario de lo que se conoció como la guerra contra el narco, que desató Felipe Calderón, este presidente que usurpó la elección en el 2006, ¿no? Pero que su política de enfrentamiento al narcotráfico pues derivó en la muerte de cientos de miles de personas, ¿no? Hasta la fecha, en esta lógica del enfrentamiento, han fallecido en México alrededor de 350,000 personas, ¿no? Y bueno, ¿en qué consistía este Plan Colombia? Pues en aportar ¿qué incluye el paquete, ¿no? Material de trabajo, ¿no? Se podría decir irónicamente, aviones y helicópteros, modernización y ampliación de las comunicaciones, escáneres de detección, softwares, perros adiestrados, todo lo que, incluyendo tecnología para la modernización del Instituto Nacional de Migración, que es lo que significa estas siglas INM, que es uno de los aspectos que en realidad le interesa más a Estados Unidos, ¿no? A través de esta iniciativa Mérida. Y en ese sentido, es como en un principio yo señalaba que México en realidad se apropió de las agendas de seguridad de Washington y la hizo suya, ¿no? Y en esa misma lógica es el tema de la migración. Y entonces se meten en un mismo paquete los conceptos de terrorismo, narcotráfico y migrantes indocumentados, ¿no? Los migrantes como una amenaza. Y de ahí entendemos un poco la lógica de Trump, que hablaba de que los migrantes eran igual a un asesino, un violador, un delincuente, ¿no? Entonces ahí este elemento pues es importante tomarlo en cuenta porque de ahí se derivan muchas de las políticas que hoy en día están siendo utilizadas y además de homologar leyes e instituciones mexicanas a las estadounidenses, ¿no? Es decir, convertir y profundizar más la dependencia, ¿no? En muchos sentidos. Y bueno, aquí algunas cifras que de lo que se ha significado esto, ¿no? El hecho de estar transfiriendo los datos biométricos tomados en México a Estados Unidos, ¿no? A sus fuentes, a sus agencias de seguridad, para facilitar la identificación de estos y los arrestos en Estados Unidos, ¿no? De los migrantes. Y esto también se refleja ya en la actualidad. Por eso digo que no ha habido gran cambio en el ámbito gubernamental, o sea, a pesar de pasar de un gobierno panista, que era identificado más de la derecha, con uno priista, que era de centro-derecha, a uno que se ubica de centro o centro-izquierda, la política migratoria pues sigue dependiendo de la lógica de Estados Unidos, ¿no? Y aquí tenemos estos datos muy concretos de la cantidad de deportaciones que se han dado desde México en torno a los migrantes, nada más hasta octubre, 228,000, ¿no? Han sido detenidos. Con esa tendencia, el 2021 superaría los 300,000 arrestos de personas indocumentadas, ¿no? Y aquí es un dato que no es que sea curioso o mera coincidencia, pero vean ustedes, a partir de una reunión que tuvo Andrés Manuel López Obrador con Kamala Harris, cómo aumenta esta curva, señala cómo aumenta sustancialmente la detención de migrantes por parte del gobierno mexicano, ¿no? Y estos son datos, ahí abajo dice fuente Segov, es la Secretaría de Gobernación de México. Y ahí también pues, se refleja esto en la cantidad de deportaciones que podemos ver en diferentes años y cómo se van contrastando, digamos, ¿no? En el paso del tiempo. Obviamente, la parte sustancial de los migrantes detenidos y deportados, en su caso, son centroamericanos y también del Caribe, Sudamérica y otras regiones, ¿no? Y aquí un poco la cantidad, los países ya más en específico, ¿no? Siendo Honduras el país central en este escenario, ¿no? Los 5 estados con más detenciones en el caso mexicano, que son sobre todo bueno, el sureste, pero aquí llama la atención Coahuila, obviamente cuando logran llegar hacia
hacia el norte, ¿no? Pero los estados donde los filtros, digamos, los retenes y toda la acción de la Guardia Nacional son más fuertes, ¿no? Más puntuales, es en la parte sureste, ¿no? Y aquí un poco hablando de las cantidades en específico, podemos ver los estados y las cantidades donde han sido o deportados o detenidos en el estado mismo, ¿no? Y bueno, abordar un poco de manera muy rápida para irme ajustando el tiempo, lo que significa este asunto de la Border Patrol y los programas asistencialistas, ¿no? El Quédate en México. Es curioso, a mí me llamó la atención el nombre mismo, Quédate en México. Bueno, pues como si la gente tuviera como una especie de espíritu de aventurera, ¿no? Voy a migrar, vamos a ver de qué se trata eso, a ver si soy muy hábil para esquivar a los cazadores de la Border Patrol o los xenófobos que están en la frontera en Estados Unidos cazando a los migrantes que los disparan. El programa Quédate en México, pues no es porque se quieran ir ¿no? de aventura, sino hay causas sociales, obviamente. Este llamado así protocolo de protección a migrantes, ¿no? Y que además tiene aquí el sello de lo que hizo Donald Trump en su momento, ¿no? En términos de los procesos judiciales como tal. Por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, hasta el día de hoy, esta es una noticia de entre ayer y hoy, 65 migrantes retornados bajo este programa de protección a migrantes o el Quédate en México, ¿no? Que los entregan los agentes de la aduana estadounidense directamente a la Guardia Nacional de México, ¿no? Tratados pues, como delincuentes, básicamente, ¿no? Y aquí hablando de los programas, Sembrando Vida es un programa que se vende para impulsar la reforestación y generar empleo, ¿no? Pero básicamente pues lo que se está haciendo en muchos casos es cortar la selva que existe y sembrar estos árboles, ¿no? Y entonces está creando además problemas ecológicos importantes. Y también hay documentados casos en los que ni siquiera siembran nada y reciben los recursos, ¿no? Entonces, bueno, este programa ha sido propuesto por Andrés Manuel López Obrador a los gobiernos, sobre todo del Triángulo Norte, en particular el caso de El Salvador y Guatemala, ¿no? Y bueno, aquí tienen algunas de las metas que se buscan. Y el caso de Sembrando Oportunidades, que es una réplica de alguna manera pero ya este programa generado con Estados Unidos ya, ¿no? Muy recientemente, que combina el Sembrando Vida y el Jóvenes Construyendo el Futuro, que significan becas para jóvenes de una cantidad determinada para irse incorporando en las empresas, ¿no? A trabajar en empresas. Difícilmente uno podría imaginar que a Estados Unidos le interesa aportar recursos sustanciales para que esto fuera un programa en Centroamérica de gran alcance, ¿no? En realidad, pues es parte de estas estrategias de coyuntura que salen sobre todo más en la lógica del discurso, como cuando Trump dijo que iba a darle $500 millones a los países del Triángulo Norte y finalmente creo que llegó a los 100, ¿no? Y quién sabe dónde acabaron, ¿no? Habría que preguntarle al presidente saliente de Honduras dónde estuvo ese dinero, por ejemplo, ¿no? Y bueno, este detalle que yo quería señalar, pues es un anuncio que entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Agencia Mexicana para la Cooperación y el Desarrollo con la USAID, ¿no? Todos sabemos que es USAID, ¿no? Aunque su nombre pretenda dar la idea o la imagen de una cosa diferente a lo que realmente es, ¿no? La USAID pues es una agencia de la CIA, básicamente, ¿no? Que se ha caracterizado por interferir en los procesos nacionales y por manipular, digamos, necesidades sociales, realidades sociales con una supuesta intención de desarrollo social que Estados Unidos, pues, en realidad nunca le ha interesado. Y aquí están concretamente, ¿no? Como está. Esto además son es información de fuentes oficiales, como la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya con tener a USAID ahí, pues ya nos podemos imaginar muchas otras cosas, ¿no? Y como la política migratoria sí es una réplica de la mexicana, es una réplica de la política migratoria estadounidense. Aquí el tema de las muertes de los migrantes en México, no podemos ver las cantidades
que en este año pues que todavía estas cuentas están hasta octubre, ¿no? Y todavía falta por contabilizar noviembre y diciembre. Nada más ustedes ubican el caso triste y dramático de la semana pasada, que ahorita lo voy a mostrar, y ya dónde va la línea de muertes de migrantes, ¿no? Diferentes motivos, ahogamiento, caídas de los muros, ¿no? Causas desconocidas. Aquí están señalados los motivos de estos incidentes, los que están registrados además, ¿no? Que son las causas desconocidas, es el que más tiene, los demás son registrados, entonces aquí habría que incluir también el tema de pues todos los que son presas del crimen organizado, ¿no? Aquí el tema, bueno, esto ya lo voy a pasar muy rápido para nada más ver cómo esta lógica de la Border Patrol extendida hacia la frontera sur, pues también intervienen los propios países, ¿no? Como el caso que se señala aquí de Guatemala, que también desplegó militares en su frontera con Honduras, ¿no? Y Honduras que desplegó también sus propios policías y militares para tratar de detener las caravanas. Aquí lo que voy a tener que hacer es dejar de compartir esto porque sí quisiera nada más mostrar ese video de una de las formas en que la Guardia Nacional actúa, ¿no? Y déjenme poner rapidísimo el video. Aquí está. Un segundito, aquí está ya. ¿Sí lo ven? Sí. Es un video de 1 minuto. Bueno, ahí está esa. Y me reincorporo con el PowerPoint, ya casi termino. Espero que vaya yo con el tiempo, no me haya pasado, pero ya casi voy a acabar. No lo pude poner aquí porque lo restringe por los hechos que tiene, ¿no? Y aquí algunas referencias de cómo, de noticias, digamos, ¿no? De la actuación de la Guardia Nacional que reflejan, pues, la forma en que son los migrantes tratados en diferentes momentos, ¿no? Enfrentamientos, disparos, etcétera, etcétera. Y choques ya frontales, ¿no? Que se han dado en estos días, que reflejan, pues obviamente, hubo hace 3 o 4 días en la propia Ciudad de México un enfrentamiento de una de las caravanas que logró ya llegar a la ciudad, enfrentándose con la policía porque no los dejaban pasar. Fue justo el 12 de diciembre, ¿no? Aquí son imágenes del año pasado, ¿no? De esta Guardia Nacional, que viéndola bien, pues de repente recuerda esos elementos nicaragüenses que yo comentaba, pero vean ustedes aquí, estas son imágenes de este año también, ¿no? Y el caso tan dramático que en tanto impacto ha generado de la muerte de 57 migrantes que venían en un tráiler, ¿no? Y yo pongo aquí como título negligencia, desinterés o corrupción, ¿no? Yo creo que hasta ahora los 3 elementos están presentes.
porque ustedes van a ver aquí, aquí pueden ver en esta última que puse del país, que dice que un video de seguridad captó el tráiler pasando por unos retenes, ¿no? Pasaron por 3 retenes el mismo el tráiler, y uno se pregunta cómo es posible. Aquí está en esta fotografía señalado con un círculo, ese es el tráiler. ¿Cómo es posible que en esos retenes no se hubieran dado cuenta de que había dentro del tráiler, ¿no? Obviamente que ahí, por eso el tema de la corrupción, ¿no? Y bueno, estas dramáticas escenas que dieron la vuelta al mundo, ¿no? Y con este dramático accidente que arrojó 57, ¿no? Migrantes muertos, ¿no? Obviamente que la reacción gubernamental es una comisión de alto nivel para tratar los temas como si no supieran dónde se mueven, cómo se mueven todos los traficantes, ¿no? Los polleros, como se les conoce en México. Y bueno, nada más para terminar este elemento del después de México, el otro muro, nada más para ubicar un poco la dimensión estadounidense de lo que esto que está en rojo, ¿no? De lo que estaba, lo que es la valla ya como tal, el muro como tal, que existía, y las partes del río, algunas partes que en su momento quiso construir Trump, ¿no? Pero es importante recordar que Obama colocó una buena parte del muro que ya existía, ¿no? 1050 kilómetros. En realidad lo que logró construir Trump con todo esto fueron 76 kilómetros únicamente, ¿no? Todo se hizo toda la lógica como de que él era el autor del muro, pero ya estaba el muro ahí y él solamente alcanzó a construir esto. Y aquí por eso señalar pues, que entre demócratas y republicanos en Estados Unidos es la misma historia, ¿no? Son a veces más agresivos los demócratas que los republicanos, pero aquí están para el tema migratorio las diferentes iniciativas que cada uno tuvo en su momento. El caso de Obama, que fue el que más deportó a migrantes que cualquier otro presidente, y lo que ya lleva en este momento Biden, ¿no? Entre octubre del 2020 y pasado septiembre, vean ustedes, ya va 1.600.000. Todavía pues, le va a ganar a su ex jefe, ¿no? En esa lógica. Y en el caso de los republicanos, pues lo que hizo, lo que impulsó Bush en su momento, y el papel deplorable que tuvo Trump en tema migratorio con, por ejemplo, estos centros de detención infantil, ¿no? Que ahí siguen además de todo, ¿no? Estos arrestos reportados, ¿no? Los que son reportados de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Y bueno, en términos como conclusiones, cuáles son las perspectivas que podría yo valorar, ¿no? Entonces, bueno, una que es para mí como fundamental, pues solamente con transformaciones estructurales pueden iniciar un cambio de estas realidades que vayan paulatinamente, digamos, eliminando las causas sustanciales, sociales, ¿no? Fundamentales que provocan la migración, teniendo al pueblo como actor central, ¿no? El pueblo, la sociedad, la gente. Una nueva geopolítica sin la hegemonía de Estados Unidos, porque es, obviamente, Centroamérica, uno de los principales espacios donde el intervencionismo estadounidense ha sido más duro, digámoslo así, en la región latinoamericana y caribeña, ¿no? Valorar qué va a pasar en Honduras con Xiomara Castro, ese programa de 100 días que ella planteó, pues suena muy interesante. Veamos hasta dónde puede llegar, ¿no? Los alcances que puede tener, y recordar que Zelaya fue derrocado porque él planteaba una asamblea constituyente y es uno de los elementos centrales que ella está planteando, ¿no? Ojalá, ¿no? Esto no suceda de la misma forma, pero es un elemento que hay que tomar en cuenta y tenerlo presente. El fenómeno Bukele en El Salvador, que se habla de esta concentración de poder que tiene, pero la gente está votando por él, ¿no? Arrasó en las elecciones con su nuevo partido, etcétera. Es un fenómeno a estudiar muy importante, muy interesante, y valorar también cómo los conservadurismos o también el desgaste de la política tradicional, como se dio el caso concreto de El Salvador, después de un bipartidismo entre el FMLN y Arena de casi 30 años. Llegó un outsider, digamos, ¿no? Que haya surgido desde el FMLN, pero revisar ese caso, ¿no? El conservadurismo guatemalteco, que lo hemos visto con sus presidentes en todos esos años marcados también por la corrupción, ¿no? Y el tema de replantear la política migratoria en México, una política que responda a una visión
comprensión, digamos, de lo que significan las causas de la migración desde estos países, una lógica de una cooperación sur-sur, ¿no? De solidaridad, sobre todo, como Cuba ha dado el ejemplo en muchos campos durante todo el tiempo de la Revolución Cubana, hasta la fecha, como lo podemos ver con las brigadas Henry Reef. ¿Por qué no pensar desde México en una política migratoria que surja de las prioridades para el país, ¿no? Pero que tenga como esencia, digamos, la solidaridad, la cooperación sur-sur y una lógica de la multipolaridad, y desprenderse una vez por todas de esta dependencia política, económica que tiene nuestro país con México, con Estados Unidos, ¿no? Ubicando nada más que el 80% de la economía de México está relacionada con Estados Unidos, ¿no? Y bueno, simplemente dejar esta frase, esta reflexión que escribió Cuauhtémoc Cárdenas en 1992, uno de los precursores de los cambios en México, ¿no? De la lucha por la democracia, por la justicia social. Y es una frase que me parece que la comparto plenamente, ¿no? Pero que habla sobre todo en esta lógica, en el sentido de la migración, ¿no? En donde cada quien, como dice ahí, pueda ir libremente de un lado a otro, a conocer, a trabajar, a residir, ¿no? Pues yo con esto concluiría esta intervención. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Nayar López, nuestro colega de la Universidad Nacional Autónoma de México, por esta presentación tan rica y tan enriquecedora, a la vez tan llena de detalles y ángulos y análisis. O sea, seguramente esto da mucho tema, ¿no? De debate, de posibles asuntos de discusión entre estos énfasis, sobre todo tal vez geopolítico, que conlleva la discusión, especialmente en el sentido que me parece usted nos ha presentado, Nayar. Pero yo quisiera, antes de, bueno, desde luego, abrir ahí nuestra ronda de preguntas, de comentarios, ¿no? Y empezar poniendo ahí unos tópicos, unos comentarios sobre este tema y sobre tu presentación en esta actividad del seminario Emancipaciones Latinoamericanas entre Utopías y Distopías, que en las dos últimas ediciones, Nayar y colegas, en el mes de octubre hemos trabajado el tema Estado, Nación e Identidad en los Bicentenarios de América Latina, con el profesor de la Universidad de Panamá, Olmedo Beluche, y el mes pasado, en noviembre, debatimos el tema Bitcoin en El Salvador, el país laboratorio de las criptomonedas, con la profesora Melissa Salgado de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Entonces, esta tercera edición, que hace el cierre de nuestro seminario este año, con el tema ¿Es México el verdadero muro? Y estos conflictos interestatales de México con las migraciones centroamericanas. Entonces, ahí en el título mismo hemos puesto un poco este énfasis de un posible choque, ¿no? De percepciones, de políticas estatales sobre este tema tan fuerte que son las migraciones, en específico con América Central. Pero mi punto acá es destacar estos tres temas que hemos elegido para nuestro debate, para este proyecto, para este seminario este año. No en vano están relacionados con temas centroamericanos, ¿verdad? Por esta relación con la articulación noísmo, pero nuestro deseo es que el debate se pueda expandir, si se mantiene el proyecto, ojalá, para otras geografías latinoamericanas, otros temas, siempre en este eje anclado en estas realidades latinoamericanas, en los debates más candentes, más utópicos y más distópicos de nuestras realidades latinoamericanas. Entonces, en este gancho, Nayar, a pesar que yo ya acá me voy tejiendo unas cuestiones, sobre todo el énfasis geopolítico, ¿no? Realmente muy interesante todos estos datos que nos presentas hoy. Pero yo quisiera empezar por un comentario de lo que también has mencionado en tu presentación sobre este más reciente accidente
con migrantes, ¿no? Ya en territorio mexicano, que sucedió la semana pasada y fue un tema mediático muy presente en la prensa mexicana, hasta donde entiendo, en otras partes de Latinoamérica, no tanto en Brasil, siempre por estas, ¿no? Un poco estas distancias que hay en Brasil y otros países latinoamericanos en términos de noticias, ¿no? En términos de la agenda mediática, pero seguramente fuertísimo en Centroamérica. Creo que fue el viernes pasado, el 10 de diciembre, cuando un accidente con un tráiler que venía desde Guatemala, ya en territorio mexicano, en Chiapas, pues el tráiler perdió el control por exceso de velocidad en una curva y por lo menos 55 personas han muerto en este accidente, la mayoría de Guatemala. Un tráiler que, según la información de la prensa, había más de 150 personas en este vehículo, ¿verdad? Entonces, en muchos medios esto se ha anunciado como uno de los casos más graves de la historia mexicana en términos de mayores tragedias de migrantes en México, ¿no? En la historia de México. Y me llamó la atención, y un poco haciendo el gancho para, más allá de hacer mención de este hecho realmente gravísimo y muy triste, hay escenas súper fuertes, ¿no? Del accidente, la gente muerta en la calle, en la acera. Entonces, un evento bastante trágico realmente, pero yo quisiera llamar la atención para la declaración de López Obrador, del presidente mexicano actualmente, que ha dicho que ha lamentado, ¿no? Básicamente, así, uno de sus puntos que ha tenido destaque en la media también es lamentar la lentitud de Estados Unidos en aplicar los programas de ayuda para migrantes en Centroamérica, ¿verdad? Yo pongo esta declaración de Obrador, Nayar, como para empezar nuestra discusión, siempre llamando ahí los compañeros, colegas que puedan también utilizar el micrófono para sus comentarios. Pero, bueno, primero que este tema, este accidente, ¿no? El evento trágico de la semana pasada pone muy claramente el énfasis de por qué este proyecto, este seminario está en este entremedio entre utopías y distopías, ¿verdad? Somos un accidente que revela lo surrealista que es la situación migratoria, la cuestión migratoria en la frontera Centroamérica-México hoy, y especialmente esta declaración de López Obrador, que va, me parece muy de la mano de algunos datos que has mencionado, Nayar, sobre cómo el tema migratorio desde el Estado mexicano suena, nos parece desde afuera, como si estuviera enteramente visto como algo de las relaciones intergubernamentales. Es decir, el problema migratorio efectivamente desde la perspectiva estatal es que hay muchísima gente llegando, ¿verdad? Hay un flujo migratorio demasiado grande y me parece, y ahí pensando el tema título, ¿no? De nuestra actividad, el muro, ¿no? México, el Estado mexicano como el verdadero muro, que también esperamos detallar luego ahí con los datos que nos presentado. Este énfasis que pone López Obrador en este sentido me parece que deja por detrás, en los bastidores, una cuestión muy delicada que va más allá de lo geopolítico, que es el racismo hacia ciudadanos centroamericanos y especialmente ciudadanos de origen indígena, mestizos, con trazos, con rasgos indígenas, o quizás el racismo mismo hacia la pobreza. Es decir, y ahí te hablo también pensando en muchos comentarios, muchos intercambios con amigos y colegas mexicanos, que el factor racismo es algo fundamental en el calor de este debate hoy
de por qué México se ha convertido este muro. Es decir, está la cuestión de la utilización de los Estados Unidos, del Estado mexicano y quizás la sumisión de gobiernos mexicanos a esta política de relaciones internacionales, ¿verdad? Que atraviesa distintos periodos de los gobiernos mexicanos, pero también desde la población misma, desde algunos sectores de la población mexicana, una incomprensión, para no decir efectivamente el racismo, hacia ciudadanos centroamericanos que son entendidos como estos pobres, los coitados que quieren llegar a los Estados Unidos a cualquier costo y tienen que venir acá, atravesar nuestro país, molestarnos, crear problemas en nuestras políticas públicas, obligar a nuestros gobiernos a atender demandas de ciudadanos que no son los nuestros. Entonces, aparte de tantos debates complejos, ricos de la perspectiva geopolítica, yo quisiera ponerte este comentario, Nayara, escucharte un poco sobre el peso de este factor racismo en el actual debate migratorio México-Centroamérica, ahí en el país del norte, de Nayara. Ok, pues gracias por los comentarios y creo que estos elementos que planteas, me parece que son importantes, muy importantes, ¿no? En primera instancia, en efecto, este tema, este acontecimiento trágico del accidente del tráiler, como yo colocaba ahí un poco en la lámina, pues refleja elementos de carácter estructural y de coyuntura, digamos, ¿no? Y además, de alguna manera, como la lógica era un poco concentrarse en el papel del Estado, ¿no? En esta lógica intergubernamental, por eso la temática definida en ese sentido. Es también importante mencionar el factor de los poderes fácticos, ¿no? O sea, el elemento de los poderes fácticos que están presentes en toda esta realidad y en todos estos procesos migratorios, porque no solamente el gobierno tiene una responsabilidad en las formas de las políticas migratorias, en cómo se atienden, cómo se generan programas y políticas públicas en ese sentido, sino el otro elemento de los poderes fácticos es también fundamental. Y aquí está presente, por ejemplo, bueno, esto que se mencionaba del accidente, que ese tráiler pasó por 3 puntos de revisión, ¿no? O sea, pasó por una frontera, luego por 3 puntos de revisión. ¿Cómo es el curioso dato de tantos casos que se conocen de gente que ha sido detenida en un coche por una simple sospecha, y entonces lo revisan, ¿no? en Chiapas, por ejemplo, en las carreteras, y no pudieran haber visto un tráiler con ciertas características, que un tráiler que extrañamente tiene respiraderos en el techo, o sea, son cosas tan lógicas que no deja mucho lugar a duda al tema del contubernio del Estado con el crimen organizado, que finalmente el narcotráfico mismo se ha convertido también en traficante de personas, ¿no? Ha ampliado toda su gama de actividad y obviamente que está presente en este sentido. Pero además de eso, esa violencia también se expresa en todo lo que los migrantes sufren al pasar por México. Datos duros, aunque no existe un registro pormenorizado, digamos, ¿no? Pero estos datos desgarradores, digamos, de cómo las mujeres migrantes toman anticonceptivos antes de emprender la ruta por México, porque saben que van a ser violadas, ¿no? Entonces hay ONGs inclusive que sostienen que 8 de cada 10 mujeres migrantes son violadas. Entonces, para no quedar embarazadas, pues toman unos anticonceptivos. O sea, imaginemos, y esto lo conecto con lo que tú señalabas del tema del racismo, ¿no? México es la sociedad mexicana es profundamente racista. Aquí hay además del factor del colonialismo interno, ¿no? Entendido en esa lógica conceptual desde la óptica de Stavenhagen y don Pablo González Casanova, ese colonialismo interno refleja también la continuidad de una sociedad profundamente racista, ¿no? Que tenemos en México. Podemos verlo desde ejemplos tan simples y llanos como los programas de televisión, donde el indígena siempre es el tonto, el sumiso, ¿no? Se conforma con serlo,
y siempre es un estereotipo, ¿no? Entonces, en la propia sociedad mexicana hay un racismo profundo contra los indígenas, ¿no? Contra el que tenga piel morena, contra el que tenga, ¿no? Que sea, no entra en esos estándares culturales, digamos, del ser occidental. Y bueno, y si son de otros países, esto se duplica, ¿no? En efecto, es un elemento que está muy presente. Tanto hay sectores que son profundamente solidarios, ¿no? Como estas famosas mujeres en donde pasa el tren por la parte de Tabasco, de Veracruz, que les da comida a los migrantes, ¿no? Cuando van pasando por el llamado tren de la muerte, que no es un apodo así nada más porque sí, tiene mucho de realidad. Hay acciones de solidaridad muy bonitas, digamos, del pueblo mexicano, pero hay otros que es todo lo contrario, ¿no? Es un desprecio profundo. Es en efecto culpar, es una lógica trompiana, diríamos, ¿no? Ya por generar un concepto, digamos, del desprecio hacia los migrantes, es una lógica de Trump, generada por Trump. Lo que Trump decía, no de los migrantes nada más, de lo que decía de nuestros países, ¿no? Recordemos cuando Trump hizo esta declaración del países de mierda, ¿no? Haciendo referencia a El Salvador y a un país africano, no me acuerdo cuál era en particular, pero él los considera como unos países de mierda, ¿no? Y el hecho de calificar a los migrantes automáticamente como igual a un violador, un delincuente, un asesino, refleja e impacta y le da razón, ¿no? Le da sentido, digamos, a esos sectores que sí, en efecto, desprecian a los migrantes en una lógica racista, ¿no? Plenamente racista. Y además, me parece interesante que agregaste ese elemento de la pobreza también. Eso también es otro hecho real, ¿no? Porque además hay una connotación en México muy arraigada en las sociedades, sobre todo en las clases medias, no se diga en las élites, de que los pobres son pobres porque quieren serlo, ¿no? Porque no trabajan, porque les da flojera, ¿no? La típica imagen, es que no le echa ganas en la vida y entonces es pobre pues porque quiere, ¿no? Como si viviéramos en una sociedad, en una estructura sistémica que permitiera que nadie fuera pobre. Pues más absurdo no puede ser. Pero en realidad, en el fondo, refleja el tema del racismo que está ahí, ¿no? Del desprecio, del clasismo. Y le agregamos de la xenofobia, ¿no? Porque si son migrantes haitianos, todavía es peor el teatro, el trato, perdón. O sea, el desprecio todavía aumenta más porque el color de la piel profundiza el desprecio hacia los migrantes, ¿no? Y entonces esto, como además el racismo mexicano va muy de la mano, digamos, de la cultura estadounidense en ese sentido, pues entonces cuando es un migrante haitiano o un migrante africano, pues entonces se duplica. Y eso está muy presente, sin duda alguna, ¿no? Entonces yo creo que estos elementos que planteas me parecen muy interesantes. No, perfecto, Nayar. Precisamente un poco provocar esta cuestión del racismo, ¿no? Porque se suele pensar mucho el racismo estadounidense, del white supremacy, desde los estados, pero al interior de los mismos países latinoamericanos está también estos elementos, ¿no? Efectivamente, la cuestión interseccional, si queremos, que se refleja en el debate migratorio ejemplarmente, me parece, ¿no? Por precisamente enseñar cómo estas capas de problemas están entremezcladas. Pero vamos acá con unos comentarios, preguntas ahí de nuestros colegas. Están Renato, Diego y Hermes. Renato, empezando con, por favor, Renato, a pergunta. Estou aqui falando espanhol, né, colegas, um pouco essa dupla questão idioma, mas Nayar, o Renato acho que vai falar em português, perdão, Renato se vai a referir em português, se necessitar alguma tradução, ahí por favor nos avisa. Sí, yo les comento, leo portugués muy bien, a veces tengo problema en entenderlo, pero todo lo que hablan en portugués hasta ahorita lo he captado, entonces, si tuviera algún detalle, sí se los dice. Bom, hoje saiu uma notícia na imprensa aqui no Brasil que o Biden fez o governo dele, né, listou 20 organizações ligadas ao narcotráfico, no Brasil o PCC, que é o chamado Primeiro Comando da Capital, diversas do México, mas da América Central como um todo. E como estava, no caso, havendo muitas mortes dentro dos Estados Unidos por
qual é a denominação? Excesso de, né, excesso de drogas, né? Fugiu a palavra agora. Overdose, né? Eles resolveram, então, fazer um controle sobre pessoas vinculadas a esses grupos para entrar nos Estados Unidos e, de alguma forma, ser mais repressivo, talvez. O que isso afetaria, já que você falou que um dos elementos das migrações está muito vinculado à violência? A tendência é que essas posições sejam muito mais um enunciado público, muito mais uma propaganda do que efetivamente uma política. Mas, eventualmente, pode haver uma composição de interesses efetivos. Não sei se eu deixei claro a questão. Respondo ahorita. ¿Comento? Sí, sí, por favor, si captaste todo, adelante, por favor. Sospecho que entendí la esencia del comentario, comentario-pregunta, en el sentido de, bueno, si me equivoco en la respuesta, entonces tal vez no entendí bien, pero comentaría que es usual, digamos, desde Estados Unidos, desviar, primero que nada, desviar de manera permanente, digamos, las causas que originan estos procesos y la migración en particular, ¿no? Es decir, Biden nunca va a decir el capitalismo que está en Centroamérica causa tal y tal, ¿no? Ni va a señalar las causas ni los aspectos de corrupción que hay en estos países, como Honduras, que estaba, ¿no?, señaladamente el presidente involucrado en todo tipo de corrupción, ni la violencia, ¿no?, que no es una violencia de que alguien nazca violento por naturaleza, sino pues es el entorno que lo va formando. Y luego reiterando el caso de Honduras, yo no he logrado recordar el presidente que estableció como política pública que los policías asesinaran a los niños de la calle para que no fueran maras de jóvenes, ¿no? O sea, entre más pequeños los mataban, evitaban el problema, ¿no? Y hubo un año que fue el 2002 o 2003 que murieron 600 niños de la calle asesinados por la policía fundamentalmente. Entonces, obviamente que ellos no van a identificarlo. Entonces, ¿cuál es la estrategia que siempre ha utilizado Estados Unidos? Y ahorita que señalabas esto, recuerdo cuando fue toda más la efervescencia, digamos, de la lucha contra el terrorismo, cómo también se utilizó como un argumento en el tema migratorio, ¿no? Se señalaba que del peligro que entre las caravanas de inmigrantes, entre los migrantes que pasaban, se pudieran colar, ¿no?, pudieran ir ahí terroristas de cualquier país del mundo, ¿no? Y en este escenario, obviamente que se trata de seguir justificando una política migratoria racista, xenófoba, violenta, autoritaria, ¿no?, represiva en todos los sentidos, añadiendo el elemento de lo que significa el crimen organizado, ¿no?, que además pues a mí me resulta francamente más cínico en ese sentido, porque finalmente a Estados Unidos no le interesa realmente combatir el narcotráfico, sino que va a hacer con sus 80 millones de usuarios de los productos que se venden derivados de, ¿no?, y de los aproximadamente 80,000, 100,000 millones de dólares que se lavan en la economía estadounidense. ¿Cómo le van a hacer para frenar eso, no? O sea, tendrían una crisis financiera muy fuerte si realmente lo detuvieran. Entonces son estrategias mediáticas, discursivas, considero, que buscan involucrar un problema real que es el crimen organizado en el contexto de justificar un tipo de política migratoria que busca de forma violenta detener un proceso que está desbordado, porque hay una realidad que está, por esta pandemia además, pues más afectada de lo que ya estaba, ¿no? O sea, ha habido días en que, no hablo de este año, de hace 15, 20 años, días que había 700 migrantes al día que pasaban la frontera, ¿no?, por la frontera sur mexicana. O sea, con ese promedio pues, estamos hablando de, o sea, además veamos, ¿no?, simplemente El Salvador, ¿cuántos salvadoreños viven en Estados Unidos y cuántos salvadoreños hay en El Salvador? Pues es casi la tercera parte de los salvadoreños que hay en este planeta viven fuera de su país y particularmente en Estados Unidos, ¿no? Entonces no sé si habré entendido bien el comentario o pregunta.
Por ahí, Renato. Perdón, y nada más agregar un detalle que me faltó del anterior en este sentido del racismo, que inclusive va conectado porque el Instituto Nacional de Migración de México, que es una de las instituciones que a mí en lo particular me merecen el menor aprecio, ¿no? O sea, el mayor desprecio en la lógica contraria, porque es profundamente racista, ¿no? Y hay un caso, no solamente con los migrantes, con los centroamericanos en particular. Cuando viene alguien europeo, ¿no? Casi le dicen bienvenido, qué bueno que viene usted, ¿no? Viene alguien de Centroamérica y hace un potencial peligro, ¿no? Entonces hay que revisarlo todo. Pero eso no lo hacen solamente en la lógica del extranjero, lo hacen también con los mexicanos. Y entonces el caso de los zapatistas que fueron a Europa, de una delegación de alrededor de 200 zapatistas de comunidades de diferentes, hombres, mujeres y niños, que fueron a Europa, les hicieron la vida imposible para darles los pasaportes. Los hicieron dar 20 vueltas, se burlaron de que ya habían pagado, los trataron pésimo en las oficinas, todo eso está documentado, denunciado, etcétera, ante las instancias en México. No han hecho nada las instancias, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos, pero fue una labor titánica que tuvieron que hacer los zapatistas con la paciencia que los caracteriza y de sufrir vejaciones y discriminaciones por parte del Instituto Nacional de Migración de México, que es la imagen, el video que vimos, el que patea al migrante, es del Instituto Nacional de Migración. Entonces imaginemos qué tipo de racionalidad puede existir ahí. No todos serán iguales, habrá gente decente, sin duda, Claro. pero qué tipo de cultura y de racismo puede existir para que un tipo patee en la cabeza a un migrante, ¿no? Que no está yendo a delinquir, que está huyendo de una realidad X o Y, ¿no? Y entonces se me había olvidado señalar ese, perdón. No, claro, es un ejemplo más de estos perjuicios precisamente que reflejan que estamos hablando de racismos, efectivamente, así, puro y simple, ¿no? También, no solo de xenofobia por nacionalidad, sino por propio, o sea, tez, ¿no? Color de piel y condición social que se refleja ahí en el país. Ahí también, solo antes de pasar la palabra para los comentarios de Diego y Hermes, recordar o comentar esta relación que haya de Centroamérica en específico con México. Hay las diferentes Centroaméricas que existen también, ¿no? Ahí creo que un poco aprovechando este gancho de tu comentario, Nayar, porque estamos hablando acá mucho de la Centroamérica del Norte, ¿no? Y ahí para quien no está familiarizado con América Central, entre las varias formas de pensar Centroamérica están básicamente dos divisiones, la Centroamérica del Norte, que es lo que llamamos el Triángulo Norte, ¿verdad? Guatemala, El Salvador y Honduras, y la Centroamérica Sur, que sería básicamente Costa Rica y Panamá, tal vez Nicaragua ahí un poco en el medio, un poco frontera sur y norte de Centroamérica, que hay características muy distintas. Entonces, en términos de migración en especial, cuando hablamos de migraciones centroamericanas, casi siempre estamos hablando de las migraciones del Triángulo Norte, que es la parte centroamericana con una pobreza estructural más fuerte, con asimetrías más grandes. Entonces, hacer este destaque, así como en México hay los varios Méxicos, también en el sur de México, ¿no? El México más profundo, el México más indígena, el México de Oaxaca y Chiapas y otros estados de la región que son diferentes, distintos del México del Norte, ¿no? Y ahí, luego, si hay tiempo, comentar esto de cómo en tu presentación, Nayar, mencionabas cómo Estados Unidos considera, en términos prácticos, México parte de la gran estrategia de seguridad geopolítica, no es como si México fuera parte del territorio realmente toda la América del Norte. Pero bien, companheiro Hermes primeiro ou Diego? Agora eu fiquei confuso. O Diego estava primeiro, né? Depois o Hermes, por favor. Obrigado, Diego. Obrigado, doutor Nayar. Muito obrigado pela apresentação, muito elucidativo. A minha pergunta, de certa forma, já foi abordado, mas eu queria que a gente aprofundasse mais o debate sobre os posicionamentos do presidente, né, do López Obrador, com relação a essa questão migratória. Ele é uma pessoa política que se coloca dentro do prisma de esquerda, né, mas a gente sabe que ele tem um posicionamento um tanto quanto contraditório.
dentro disso, qual é a relação que ele tem hoje, né, com as políticas americanas, né, de imigração, se a plataforma política eleitoral dele já previa isso, né, se ele já deixava claro o posicionamento dele antes de ser eleito, e se ele tem esse apoio da população quanto às políticas migratórias. Então, eu queria uma análise mais aprofundada nesse sentido, assim, do posicionamento. A gente viu na apresentação, né, que mesmo os presidentes democratas também, nos Estados Unidos, também tinha uma política pesada com a questão migratória, né, e me parece bem importante isso. A gente tem aqui do Brasil, né, a informação que a gente tem, a visão que a gente tem do Lopes Obrador nesse sentido, que ele seria um político progressista, mas pelo que a gente acompanhou e que a gente pode ler um pouco, tem medidas bem pesadas com essa questão migratória. Aquí sí requeriría un poquito de apoyo, traducción, porque entendí una parte, pero otra no. Fue una velocidad mayor del habla, y entonces... Claro. Bueno, posso tentar te traduzir aqui, Diego, rapidamente. Bueno, básicamente, me corrige, Diego, si voy equivocado, pero la pregunta va un poco sobre las incoherencias o contradicciones de López Obrador, que es presentado así, sobre todo en Brasil o en otras partes de Latinoamérica, como un político del campo progresista, como esta idea de la gran izquierda, ¿no? Que ahora se suele poner bajo el paraguas del progresismo, pero que en sí mismo, en sus prácticas, va demostrando muchas contradicciones que no lo calificarían en cuanto a un político progresista, por decirlo así, muy grosso modo. Por ahí, ¿no, Diego? Si comentaras un poco esto, Nayar, Sí. Claro, especialmente pensando la temática migración. Sí, sí, no, en efecto, es un... ojalá se entendiera así en general desde afuera, que así es el asunto, ¿no? O sea, se trata, digamos, de crear, y bueno, existe obviamente un sector de gobiernos en la región latinoamericana y caribeña que se identifican con procesos de transformación, con visiones que van desde el socialismo en Cuba, Venezuela, Bolivia tal vez, en esa lógica, Ecuador en algún momento algo parecido, pero otros gobiernos con un carácter más progresista a secas, ¿no? Que no pudieron o no quisieron profundizar transformaciones de diferente tipo, ¿no? Inclusive podemos ubicar el caso mismo de Lula y Dilma en su momento, o el caso de Uruguay. Algunos que inclusive no venían necesariamente de la izquierda como en Argentina, pero Néstor Kirchner fue más izquierdista que otros que sí lo venían, ¿no? O sea, todas estas variantes, digamos, geopolíticas de los gobiernos progresistas o revolucionarios o socialistas en América Latina y el Caribe. Y en efecto, desde un principio, porque obviamente que el sector central, digamos, que genera todo este movimiento, que en su momento fue PRD, bueno, que empieza con el ingeniero Cárdenas en México, con el contexto del 88, ¿no? En este momento de efervescencia latinoamericana hacia el final de la Guerra Fría, además con todos estos cruces que hay en ese momento, deriva en la creación de lo que se conoce como el PRD, pero el PRD con el tiempo fue desgastando sus principios, ¿no? En esa lógica, y después se deriva una separación que funda Andrés Manuel, un movimiento llamado Morena, que se identifica como de izquierda, ¿no? Cosa que se autoubica como de izquierda. Pero en efecto hay contradicciones importantes y fuertes en muchas de ellas, ¿no? Y a veces no se ubica que en México existen sectores de izquierda que no están, que no apoyan, ¿no? En primera instancia, uno muy visible, pues son los zapatistas, pero que no apoyan no solamente el gobierno, sino que han sido también, han sufrido algunas políticas del propio gobierno, ¿no? Como el caso de las comunidades zapatistas que están siendo hostigadas por grupos paramilitares, ¿no? En todo este periodo de gobierno. Y que desde mi punto de vista han sido... la comunicación o la relación con ellos desde el gobierno ha sido equivocada, porque se trata un poco de la lógica, bueno,
no me apoyas, entonces eres mi enemigo, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de entender que las visiones y las realidades varían de acuerdo a los sectores sociales, de acuerdo a las ubicaciones territoriales y a sus condiciones de lucha. Entonces no es necesariamente así. Bueno, sin embargo, hay contradicciones, es evidente, ¿no? Y hay contradicciones, algunos elementos positivos de política exterior, como fue el hecho de prácticamente haber salvado la vida de Evo Morales y Álvaro García Linera y varios compañeros más cuando el golpe de Estado, ¿no? Que fue un avión mexicano, militar mexicano a buscarlos, como el tema de sacar a México de la esfera de ataque a Venezuela llamado Grupo de Lima, ¿no? Estos elementos importantes, reconocibles, que me parecen muy valiosos, pero en la contradicción de política exterior, pues sea esto que yo dije desde el principio, ¿no? México sigue a la sombra de Estados Unidos en muchos aspectos, entre ellos el tema migratorio, ¿no? Que está más que demostrado, digamos, o sea, no es una cuestión de simpatías o antipatías con el gobierno, simplemente ahí están las pruebas, ¿no? O sea, en ese sentido, pues sí, resulta contradictorio, digamos, que se habla de solidaridad, se habla de, como las declaraciones iniciales que dio Andrés Manuel con los temas del tráiler, la profunda tristeza, pero a ver, ¿dónde están la lucha contra la corrupción en el Instituto Nacional de Migración? En los retenes de los militares, ¿no? ¿Cómo fue que dejaron pasar ese tráiler si se supone que hay una lucha contra la corrupción frontal en todas las esferas? O sea, la lucha contra la corrupción no se declara en un discurso, ¿no? Se logra después de profundos cambios estructurales, de un cambio de cultura política inclusive. Porque en México en particular, sucede en otros tantos países, pues la política está vista como un buen negocio, ¿no? O sea, hay mucha gente que puede ir de un partido a otro, pero el chiste es estar ahí. Y entonces, en la medida en que lo público se convierte como una oportunidad de enriquecimiento privado, ¿no? Individual o particular, pues todo es corrompible. Entonces, no es un problema de una corrupción de unos cuantos, unas personas. Estamos hablando del problema de una corrupción sistémica. Y entonces, esto deriva en políticas también en el ámbito migratorio, porque mucho de lo que, o sea, muchos de los problemas que viven los migrantes al transitar por México se derivan de la corrupción, que ya después de 3 años, pues tendría que haber habido algunos resultados, ¿no? Como que no los vemos porque el contexto de la migración sigue exactamente igual y peor, porque además ahora, de manera pública, institucional, legítima, digamos, pues hay una Guardia Nacional que los contiene, que a veces los balea, como el migrante cubano que murió por balazos de la Guardia Nacional, los golpea, como las imágenes que vimos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante destacar esto, ¿no? O sea, hay aspectos que hay que reconocer que son importantes, que son buenos, digamos, ¿no? Pero hay otros que se contradicen no solamente con los que son buenos, sino con una política de izquierda, ¿no? Y sobre todo yo me voy al ámbito económico, o sea, nadie por decreto puede decir se acabó el neoliberalismo. Pues a ver, vamos a reformar económicamente las estructuras que el Estado neoliberal que se impuso durante esa época, en particular durante el gobierno de Salinas de Gortari, vamos a hacer las reformas para dejar el Estado como estaba antes, ya no vayamos más allá en la utopía, digamos, ¿no? De una transición hacia un socialismo, lo que sea. No, por lo menos como estaba antes, donde el ejido tenía su lugar, donde la política industrial del Estado, ¿no? Las empresas del Estado, con Salinas de Gortari se vendieron 5,000 empresas del Estado, todas se privatizaron, y con corrupción además, ¿no? Incluyendo Telmex, de Slim, que México lo vende como el gran hombre emprendedor, exitoso, ¿no? Es el multimillonario, debería ser una vergüenza, ¿no? Tener un multimillonario en un país con 60 millones de pobres y con todas las desigualdades sociales que tiene como México. Y en ese sentido, hay una contradicción, por ejemplo, que luego el propio gobierno enaltece a Slim como un buen mexicano que quiere ayudar a los mexicanos. Pues no, pues él quiere mantener esa imagen pues, para seguir manteniendo sus 20 millones de dólares al día que gana más o menos en promedio, ¿no? Entonces esas contradicciones son reales, ¿no? Y creo que es importante identificarlas para tener una noción de que no es ese gobierno de izquierda progresista que en la alianza con el de Argentina están encabezando y liderando ahora el grupo, no. O sea, ha hecho cosas importantes, se destacan, se reconocen, pero hay contradicciones que ojalá se pudieran ir resolviendo con el paso del tiempo, ¿no? Y que se abriera la crítica constructiva, no la de la derecha, que yo no la comparto ni por accidente,
pero la crítica constructiva para mejorar, para realmente socializar, ¿no? Muchos aspectos. Muy bien, excelente, Nayar. Muchas gracias. Entonces, companheiro Hermes Dodi, nosso colega e convidado representando o grupo de estudos sobre migrações da Universidade Católica de Pelotas, também acompanhando nosso seminário. Hermes, teu comentário e pergunta aqui para o professor Nayar Lopes. Gracias, buenas noches a todos. Un gusto escuchar tu ponencia, doctor. Una cuestión que a mí me pareció bastante importante, porque hay cosas aquí en Brasil que hay resultado de la lucha de los investigadores de migraciones al respecto de las estructuras migratorias en Brasil y su vinculación con determinados ministerios de justicia, en el caso brasileño, y como el principal controlador de la migración en Brasil es la Policía Federal, y son en un departamento de policía vinculado al Ministerio de Justicia. La duda que tengo es que me parece, no sé, pero por lo que el señor hablaba, que hay un órgano administrativo que regula la inmigración en México, ¿no? ¿O no? ¿No tiene carácter policial o tiene carácter...? Esa es una duda que tengo, le pregunto. Acá en Brasil dicen que el gran problema es que el carácter controlador de la migración en Brasil es que es controlado por la policía y genera una visión policialesca y securitaria de la migración. Creo que solo esto no basta, claro, tiene que avanzar más en el debate sobre cómo se produce la legislación, no solamente la legislación, sino también que acá se llama portarías, pero ¿cómo decir en el castellano? No me acuerdo ahora. Directivas ministeriales con carácter de ley que acarretan como una inseguridad jurídica para los migrantes, porque el tipo que está en la frontera ejerce un papel de discrecionalidad, de decir, vos entrás, vos no. ¿Cómo se cambia esto en México? ¿Cómo se da esto en México? ¿Cómo se formula las directivas interministeriales, como la acción del CONAR, ¿no? Y de los otros órganos de migración que comportan la estructura estatal en México, y esa relación con el ejército que está en la frontera actuando junto con el Departamento de Migraciones. Básicamente esto. No sé si perdón el castellano, que hace mucho que no platico. Excelente, Hermes. No, totalmente claro. Sí, el Instituto Nacional de Migración es el órgano, digamos, administrativo que tiene el Estado para atender el tema, el espacio, digamos, que gira alrededor de la migración. No tiene un carácter policial, ¿no? O sea, si bien hay agentes de migración, pero no tienen esa jurisdicción, digamos, de poder desplegar armas ¿no? Pero paradójicamente, bueno, no paradójicamente, en realidad, el complemento de esa característica que no tiene el Instituto Nacional de Migración, pues ha sido la policía, el ejército en su momento, y ahora con este gobierno, pues la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, por eso en esa imagen, pues ahí, esa imagen como, digamos, de alguna manera respondía a la pregunta. O sea, veíamos a un agente del Instituto Nacional de Migración pateando la cabeza del migrante, quien está siendo sujetado por la Guardia Nacional, ¿no? Y esto obviamente pues con sus atribuciones jurídicas establecidas por la Constitución, por las reformas que se hicieron, ¿no? Porque finalmente la Guardia Nacional es una creación que fue aprobada también por el Congreso, con mayoría de Morena, y en esa lógica, que además el argumento central de la creación de la Guardia Nacional no era para hacer la border patrol de la frontera guatemalteca, ¿no? Era para garantizar la seguridad de las mexicanas y los mexicanos, ¿no? O sea, para brindar seguridad en el país. Y si bien está presente, o sea, si hay, no sé que todos hayan ido a la frontera, pero esa cantidad y esa función especial, pues es como si fuera una especie de border patrol, tal cual, ¿no? Entonces ese es el complemento, digamos, que existe en torno al Instituto Nacional de Migración,
que tiene funciones administrativas, que regula todo lo que tiene que ver con la migración en cualquier sentido, legal o ilegal, ¿no? Pero sí no tiene esas funciones. Y es interesante porque finalmente o sea, el carácter que no solamente este gobierno, desde su creación, digamos, el carácter del Instituto Nacional de Migración siempre ha sido como un espacio pacífico, digamos, ¿no? O sea, una cuestión administrativa más que condenatoria o persecutoria, sino una cuestión administrativa que supuestamente se basa o sea, se supone que se basa solamente en la legalidad de los papeles de un migrante, ¿no? Del motivo que viene, pero francamente, por tantos testimonios que han existido a través del tiempo, pues reiterando lo que decía hace rato, ¿no? Se convirtió en un aparato represivo porque tiene sus complementos y profundamente racista, ¿no? Profundamente en el lenguaje mexicano, digamos, el malinchista, ¿no? Que viene de la Malinche, toda esta figura que resulta además muy paradójica, que tiene diferentes interpretaciones, pero hay una canción que cantaba Amparo Ochoa, no sé si ustedes recuerdan a Amparo Ochoa, una cantante mexicana de música de protesta que estuvo muy presente en la cultura mexicana crítica, digamos, ¿no? Que estuvo, por ejemplo, cantando en Managua, cuando se da el triunfo de la revolución sandinista, fue a cantar varias veces allá. Y hay una canción que se llama La maldición de la Malinche, ¿no? En la que hay una frase que no sé si la recordaré textual, pero es algo así como le abres las puertas al extranjero y te inclinas hacia el extranjero, pero desprecias con la fuerza al indio que trabaja la tierra, ¿no? Algo así va la frase. Y un poco pasa así, o sea, si llega digamos, hablando en términos de color de piel, no una lógica de bien, mal, raza, no toda esa lógica racista, pero si llega alguien alto, güero, con la piel blanca, el de migración le va a decir, por favor, pase, ¿no? Casi ni le revisa el pasaporte. Pero llega alguien en las lógicas contrarias, ¿no? No occidentales en ese sentido, y entonces pues puede acabar detenido nada más porque lo vio feo, ¿no? Por racismo. Y eso muchas veces es el Instituto Nacional de Migración. Claro, hay gente honrada, decente, ¿no? Que no tiene estas connotaciones, pero es que ahí ha faltado una transformación en el propio instituto, en términos de una educación de derechos humanos básica, una educación de culturas, de cultura, y una educación para estudiar el racismo, ¿no? O sea, tendrían que estar leyendo qué es el racismo para entender lo que no se debe de hacer, digamos, ¿no? Lo que debería estar prohibido y es ser sujetos de destitución si lo practican. Pero bueno, tampoco es tan fácil, digamos, ¿no? Cambiarlo todo de un momento a otro. Lo importante es la intención. Y desgraciadamente, a 3 años después de gobierno, pues yo veo al Instituto Nacional de Migración exactamente igual que antes. No se le ve ningún cambio. Muy bien, Nayar López, gracias Hermes por tu cuestión. Vamos acercándonos al final de nuestra actividad. Yo voy a dejar más un comentario, mientras si alguien más tiene alguna pregunta o algún otro comentario a hacer, aprovechemos estos minutos finales, pero yo mientras tanto quisiera dejar ahí una cuestión referente al... bueno, en tu presentación, Nayar, también solo me llamó la atención que pusiste ahí como una representación de Centroamérica, incluyendo, así como hace el SICA, ¿no? El Sistema de Integración Centroamericana, a República Dominicana, ¿no? Entonces, yo solo quisiera también dejar registro acá en términos estrictos del istmo centroamericano, que tenemos a Belice, ¿no? En Centroamérica, y que por muchas razones muy complejas, normalmente el Belice queda como un outlier, ¿no? En el debate centroamericano, y no en vano estamos hablando de migración, incluyendo a República Dominicana en tu diapositivas, y no tenemos a Belice, que normalmente queda fuera de estos debates, pero esto es un tema para centroamericanistas, trabajarlos más al detalle. Pero en este gancho, pedir que comentaras algo, Nayar, sobre la estrategia o el programa del el llamado tercer país seguro, que se
tenés información sobre eso, entiendo yo que ha sido una estrategia estadounidense, así como los varios programas, ¿no? de apoyo, de combate al terrorismo, de apoyo a programas de seguridad que los Estados Unidos han desarrollado, pero que en este tema de la migración en específico ha sido una forma de involucrar al Estado guatemalteco, ¿no? a Guatemala, como una otra frontera antes de México, ¿no? O sea, ya está México como muro, empujamos un poquito más hacia el sur, poniendo Guatemala en este lugar de hacer el retén, ¿no? de la migración, aunque mucha gente también venga directamente de Guatemala, y esto siempre bajo los mismos programas de apoyo a combate a seguridad, que sirven muchas veces como excusas, ¿verdad? A estas estrategias más geopolíticas en la lógica de seguridad nacional, o en este caso internacional, como los Estados Unidos ha estado diseñando desde de la iniciativa Mérida o desde ASPAN, como has mencionado otra vez ahí en tu presentación. Entonces yo te quisiera preguntar cómo, si tenés información de esto, cómo ha quedado este tema del tercer país seguro. Esto estaba un poco presente en las agendas de debate hace algún rato, y luego yo personalmente ya no he encontrado mucha información, pero creo que es algo que se ha desatado tal vez como un momento de ápice, de auge de cuando estalló las caravanas migrantes, ¿no? Que no hemos hablado mucho hoy, pero que es, en mi opinión, y tal vez ahí uniendo las cuestiones, una representación ejemplar de la nueva fase de los desplazamientos forzados o migraciones forzadas que Centroamérica vive, ¿no? Que desde 2018 estas escenas surrealistas de miles de gentes que atraviesan a pie el istmo centroamericano intentando llegar a los Estados Unidos y chocando o con el tercer país seguro, Guatemala, o hoy día concretamente con México. Un comentario sobre eso, Nayari. Mientras tanto, colegas, si alguien tiene más alguna pregunta o comentario, ahí es el momento durante esta última intervención de Nayari, por favor. Pues sí, en efecto, el tema, comentario muy rápido, pero el tema de Belice, en efecto, queda fuera de la órbita centroamericana por mis diferentes motivos, ¿no? Primero que nada, pues bueno, es parte de la Commonwealth, tiene una ascendencia Inglaterra, pues al 100%, ¿no? Nunca se ha involucrado en ningún mecanismo centroamericano de ningún tipo, y en todo caso sí se contempla en la lógica del Gran Caribe, ¿no? Como otros tantos territorios o países en condiciones diferentes de neocolonialismo, como desde los más autónomos como Aruba, que en realidad es más un país independiente que una extensión ¿no? holandesa, o Puerto Rico, pero Belice en efecto pues sí no está, y es un elemento que habría que corregir de alguna forma, porque es como algo parecido al caso de Surinam y las Guyanas, ¿no? De alguna manera no están contempladas tampoco en la lógica sudamericana, pero están en la parte continental, y sin embargo son Caribe, ¿no? Entonces, bueno, son esos aspectos que sí hay que tenerlos en cuenta, y por lo menos mencionarlo. Ahí sí reconozco la ausencia, ¿no? En ese sentido del propio espacio. El tema del tercer país seguro, pues en efecto, normalmente desarrollan programas de coyuntura, ¿no? O sea, yo los considero como políticas o programas de ocurrencia o de coyuntura para salir del paso, ¿no? Se podría decir. O sea, en algún momento en que un tema migratorio hace crisis o desborda, digamos, los espacios de control mínimo que se pueda tener, entonces los gobiernos tienen ocurrencias, ¿no? Yo ese programa lo ubico como una ocurrencia, porque además su propio nombre, ¿no? ¿Qué tipo de país seguro puede ser aquel en el que se suben a un tren que le llaman el tren de la muerte? O sea, ¿cómo podría ser México el segundo país seguro si hay un tren que le llaman el tren de la muerte, ¿no? Y si el crimen organizado, hay casos tan dramáticos que se han denunciado, ¿no? No existen las pruebas ni las ubicaciones, pero se han denunciado de que inclusive
como en la época romana, los ponen a combatir a muerte a migrantes, ¿no? Por pura diversión. Esto ya es así como una cosa de película de terror, ¿no? Pero es real. Entonces, ya el nombre del programa País Seguro, pues, ¿qué puede ser seguro cuando son tratados de esta forma los migrantes, ¿no? O sea, tratados, criminalizados, ¿no? Es el tema, el concepto preciso. O sea, ¿cómo puede hablarse de un país seguro cuando son criminalizados por ser migrantes, ¿no? Por sí mismos? Entonces, ese programa no ha tenido mayor éxito, como tampoco el caso del anuncio que se hacía, no sé, me acuerdo si fue el año pasado o el 2019, cuando hubo un encuentro entre Bukele y Andrés Manuel, en creo que fue en Chiapas, ¿no? Donde le mostró el programa de Sembrando Vida, ¿no? Algunas fueron a algún lugar, se tomaron una buena foto, una buena plática, risas, bla, bla. ¿Dónde está el programa allá en El Salvador dando resultados, ¿no? O sea, como bien lo señalabas, es un laboratorio de las criptomonedas y de un nuevo tipo de paraíso fiscal, ¿será? No sé, nos preguntamos. Pero Sembrando Vida, pues bien, gracias. O sea, fue parte de un discurso, de una coyuntura. Como esto de Sembrando Oportunidades, pues si todos sabemos que es USAID, ¿no? O sea, USAID es una agencia de la CIA que se emplea para intervenir y supuesto bajo el manto de la ayuda y del carácter humanitario, ¿no? Pero eso no, o sea, ¿hacia dónde va eso? Claro, uno cuando empieza a desmembrar, pues se da cuenta de por qué suceden esas cosas. Marcelo Ebrard, pues tiene una formación, pues muy proclive a los intereses de Estados Unidos, podríamos decirlo de alguna manera, y todo lo que sea Estados Unidos está bien, ¿no? Entonces, adelante USAID, hagamos programas contigo, pues a mí en lo particular, cuando se hace ese anuncio, pues me llamó la atención bastante, ¿no? Porque USAID tiene, o sea, quien conoce lo que es USAID, ¿no? Desde la visión crítica, digamos, desde los hechos, desde los datos, pues sabe perfectamente de qué se trata esa agencia. ¿Cómo puede un gobierno, como ahí regreso al tema de las contradicciones, ¿no? Como un gobierno progresista puede hacer una alianza de esta dimensión para tratar de resolver un tema migratorio con la USAID. Entonces, así como el programa de Tercer País Seguro, como el anuncio que en su momento hizo Trump de que iba a financiar, digamos, programas de desarrollo social en los países del Triángulo del Norte con millones de dólares, había dicho 500, pues no sé si habrán llegado 100 a lo más, pero aún así, ni 500 ni 1000, ¿no? O sea, eso no se resuelve, ¿no? Ese problema no se resuelve porque el nivel de violencia que existe ahí, en el cual están involucrados múltiples factores, entre ellos el crimen organizado y el narcotráfico, pues no se resuelve con un programa social, ¿no? O sea, por eso yo decía, cuando vi la parte de perspectiva, son aspectos estructurales los que pueden permitir un cambio generacional, además, ¿no? Porque tampoco es de un momento a otro en que yo digo, ya se acabó el neoliberalismo, se acabó la migración porque resolvimos la pobreza. Pues no, es un problema estructural histórico, ¿no? Son países que históricamente han tenido estas causas estructurales de la realidad que han vivido. Y entonces, pues esos fríos números que se reflejan, esas imágenes dramáticas, digamos, ¿no? Que empujan a la gente a esa aventura de vida o muerte, ¿no? Entonces, yo a veces he comentado con los estudiantes, ¿no? En alguna clase, porque ese tema lo veo en una de las clases que doy. Le digo, ¿cómo será su realidad para arriesgar su vida, ¿no? En esa ruta de desplazarse hacia Estados Unidos? O sea, entonces, la frase que realmente debe decir, bueno, no tengo nada que perder. De todas formas, aquí no hay futuro, ¿no? Aquí la muerte me puede encontrar en cualquier momento. Y entonces se toma esa terrible decisión de desprenderse de su comunidad, de sus familias y arriesgarlo todo y veamos los números, ¿no? El tema del tráiler refleja el posible desenlace, ¿no? de esa decisión tan compleja entre la vida y la muerte en un lugar para que tal vez en el camino exactamente lo mismo te pueda pasar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Nayar López. ¿Tenemos alguna cuestión o comentario más? Nadie ha levantado la mano. Entonces creo que vamos llegando al final realmente de nuestra
tercera edición del Seminario Internacional Permanente Emancipaciones Latinoamericanas entre Utopías y Distopías, agradeciendo muchísimo la participación, la amabilidad de Nayar López en participar con nosotros de esta actividad, que ha sido muchísimo rica. Estoy seguro que muchos datos, informaciones importantes, que bueno que lo tenemos grabado para poder compartir en otras geografías y latitudes este debate tan importante sobre nuestra Latinoamérica en tiempos tan actuales y cambiantes a la vez. El tema hoy es México, el verdadero muro, conflictos interestatales sobre las migraciones centroamericanas. Hay puesto como pregunta. Yo creo que la actividad de hoy ha dejado bastante claro, sí, México es el verdadero muro, además de otras conciliaciones y situaciones interestatales que hemos estado enfrentando en nuestra Centroamérica, en Latinoamérica, y que este debate ha producido tanto importante material. De mi parte, agradezco mucho compañeros, colegas que han acompañado, profesora Briseida Barrantes, acá dejando el mensaje importante, y también la representación de Brino Bringel, representante de la directiva ALAS en Brasil, que ha acompañado la organización de este proyecto, y esperamos que la Universidad Católica de Pelotas pueda seguir ahí con este seminario el próximo año, en 2022. Muchas gracias otra vez, Nayar, a todos que nos han acompañado. Gran saludo. Hasta la próxima. Boa noite. Muchas gracias por la invitación. Boa noite. Boa noite, abraço para todos. Boa noite. Boa noite.